Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno, a ti, y muy buenas noches a las 50.000 personas que han venido a vernos. Bueno, yo he contado 45.000, pero bueno, más o menos, ¿no? Una legión más, una legión menos. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Monzón, una vez más, por estar con nosotros, porque vamos a seguir repasando lo que hemos venido empezando a repasar en estas últimas semanas contigo, que es el mundo de Egipto. Hablamos de Egipto en general, después hablamos de los faraones y de algo fundamental para dar forma a esa civilización. Esa civilización es una civilización llena de mitos, llena de dioses, y todo tiene que ver con el mundo de las estrellas, con lo que ellos veían y tenían en el cielo, que era lo que buscaban y lo que ansiaban. Yo creo que eso es natural absolutamente en todas las culturas, sobre todo en las culturas preindustriales. Todas son profundamente trascendentales, eso ya lo tratamos en alguna ocasión. Entonces, como todo le buscan trascendencia, todo le buscan significado, entre otras cosas porque necesitan saber pues quiénes son, porque se mueren, necesitan conocer las razones del por qué, y no tienen ciencia para llegar a ello, pues desarrollan esos mitos como el primitivo estado del conocimiento objetivo. O sea, para ellos sería como una especie de presciencia. Nosotros interpretamos el mundo del cielo y de lo que hay en el espacio de forma científica, porque estamos en el siglo XX, porque ha habido varios siglos de desarrollo científico, de desarrollo astronómico, 500 años que se cumplen este año de la primera observación de Galileo, pero los antiguos hacían algo más. Para ellos los dioses estaban en el cielo, y lo que tenían en el cielo era lo que veían en las estrellas, y convirtieron algunas de esas estrellas en dioses. Claro. No hay que olvidar, nosotros estamos en cierto sentido muy mal acostumbrados. Tenemos un problema que es el de la contaminación lumínica, que parece una tontería, pero en el mundo antiguo habría sido una auténtica ruina. Entonces, como ellos no tenían ese problema, y la astronomía, ellos aprendieron que marcaba todo un ritmo del tiempo, que estaba relacionado con las cosechas, con la agricultura, con lo que les daba de comer, pues muchísimo antes de los egipcios, y ahí se puede ver en Stone Age, son todas esas construcciones megalíticas absolutamente brutales por su precisión, que ya se dieron cuenta de que eso, la observación de las estrellas, no solo era importante en un sentido místico, sino simplemente vital. Egipto, ¿cuándo empieza? Por ejemplo, hablando de dioses, siempre se ha hablado de Ra. Ra es el dios sol, es la estrella, el astro más importante que hay en el universo, y para los egipcios tenía un valor fundamental, pero a muchos de aquellos faraones les ponían el Ra antes o el después del nombre. Sí. ¿Ra qué significaba para ellos? Ra, en principio, es un dios que, sobre todo a partir del final de la cuarta dinastía, al principio de la quinta, empieza a ser importantísimo. Antes los faraones son como el Horus tal. Horus es una manera no solo de decir un dios, sino que es algo así como una manera de decir el faraón tal, porque Horus es el prototipo de rey. Entonces, a partir de esa quinta dinastía, la dinastía solar, Ra, que es el sol, por tanto es el dios más poderoso, es el astro rey, comienza a ser el que legitima esa realeza. Por eso nosotros, cuando vemos los nombres de los faraones, vemos dos especies de cartelitos, que son los cartuchos, y en el primero, lo primero que vemos suele ser un disco, que significa que es Ra. Ellos dicen hijo de Ra, Pepito. Lo que pasa es que por una fórmula lingüística que se llama la metátesis de respeto, no puedes decir hijo de Ra. Como Ra es más importante, hay que decir Ra, hijo de Pepito. Y eso lo podemos ver incluso en el templo de Debod. En el templo de Debod, en Madrid, que ya hemos hablado en alguna ocasión en el programa de la historia de ese templo y cómo llega a nuestro país y cómo se sitúa ahí en el Paseo de Pintor Rosales, donde precisamente, ahí donde estaban antiguamente los estudios de Onda Cero. Sí. Ignacio, volviendo al principio, ellos cuando identifican en las estrellas diferentes cualidades para atribuir a sus dioses, lo hacen además de una forma completamente holográfica. Cada mito, cada estrella, cada interpretación o cada capítulo de su cosmogonía sirve para muchas cosas. Sí, es lo que un historiador alemán, un auténtico sabio, en mi opinión, sobre todo por su tendencia, digamos, un poco más a la antropología, entenderlo de una manera más antropológica, Frankfurt, hace ya varios años, creo que era Herbert Frankfurt, desarrolló el concepto de multiplicidad de aproximaciones. Es decir, un mito puede tener diferentes significados, pero la cuestión es que en Egipto no son contradictorios. En el mundo cristiano, y eso ya se puede ver ya en el siglo IV,
o se es arriano, o se es niceno, o se es monofisita. En el mundo egipcio no pasa nada por tener la opción A, B o C. Digamos, para ellos 2 más 2 pueden ser 4, pueden ser 6 o pueden ser 16. Que Horus, por ejemplo, sea hijo de Isis, pero también sea hijo de Hathor, no es contradictorio, es que tiene su significado y tiene su sentido. Es lo que se llama la cultura mítico-poética. Que también se da a niveles muy parecidos, por ejemplo, en la cultura india, sí. En los antiguos hindúes, ¿no? Sí. Tenemos el mito tradicional, sobre todo en la tradición de Brahma, de Vishnu, que es esa trinidad sagrada, que son 3 dioses, Brahma el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor que recicla, porque no necesariamente es un dios malo, y son 3 dioses separados, pero que sin embargo son 3 aspectos de una sola divinidad, o de un solo principio divino, con lo cual son 3 dioses y son un mismo dios. Algo parecido, por ejemplo, a la Trinidad cristiana. Seguramente los antiguos egipcios habrían entendido mejor que nosotros ese principio. Por eso quizá también hay muchos estudios, no deja de ser casualidad, como es la Sagrada Familia, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo y las vinculaciones que hay con Egipto y que hay precisamente con la cosmogonía egipcia, hasta el punto que da la sensación de que nuestra propia concepción de lo que es la familia sagrada, la Sagrada Familia de Jesús, bueno, pues tiene su origen en el antiguo Egipto y tiene su origen en estos mitos. Es como una extrapolación a otro lugar y en otra época, pero de esos mitos. Sí, incluso hay quien ha querido ver el principio del monoteísmo en Amenofis IV en Atón y su religión de Atón. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, y eso lo podemos ver perfectamente, pues si la gente se mete ahora en internet y busca Isis con Harpócrates, se encontrará la famosa diosa Isis, cuyo símbolo, por cierto, es un trono que lleva en la cabeza, un asiento, con Horus en el regazo, y se parece exactamente a las vírgenes ceotronos románicas, donde la virgen es casi un mueble, es decir, es el trono, es lo que sustenta a ese dios que es un rey, y es exactamente lo mismo. Hay una vinculación, pero vamos, más que evidente. Me pregunto yo si existe vinculación entre lo siguiente que te voy a describir. Cuando los egipcios miraban a las estrellas, veían sobre todo esa línea recta poblada de miles y millones de estrellas, que era la imagen de la Vía Láctea. El Nilo, justo debajo, parecía representar lo mismo, y las pirámides, los templos y las diferentes representaciones de cada uno de los dioses y los lugares en los cuales se ubicaban sus cultos, casi las estrellas que rodeaban esa Vía Láctea. Porque sabes que se ha dicho muchas veces, por ejemplo, el reflejo de la constelación de Orión en la meseta de Gizeh. Sí, en concreto la del cinturón, lo que sería el cinturón. Yo en general no lo tengo nada claro, porque además eso ya nos pondría en una orientación estelar que no se corresponde con la fecha de esas pirámides. Además, estaríamos hablando de una planificación de 100 años, porque no es que Keops diga voy a hacer 3 pirámides, él solo hizo una. O sea, lo que estaría diciendo a su nieto, ¿no? Diría, tú te vas a construir una pirámide como el abuelo, y donde yo te diga, ¿no? Para tener esa orientación. Entonces es un poco traído con los pelos. Sí es verdad que se orientaban las cosas a ciertas estrellas porque simbolizaban un momento especial del año que iba a llegar. De todas formas, la cultura egipcia tenía una forma particular. No es igual la cosmogonía egipcia que, por ejemplo, la que hemos mencionado contigo, que es mucho más escasa y mucho menos rica. A otros niveles es completamente al revés, que, por ejemplo, la griega o la romana, ¿no? Sí. Bueno, ya sé que tú eres un romano por excelencia y que lo demás son provincias. Como he dicho además antes ahí en el descanso, si es que al fin y al cabo todo es Roma, ¿no? Esto no fue provincia de Roma, pues al final somos todos iguales, somos todos romanos, más romanizados o menos, pero curiosamente cuando Egipto pasa a formar parte de Roma y se convierte en una provincia, porque Egipto viene mucho atrás, ¿sí se pierde un poquito todo ese concepto de la cosmogonía o no tanto? No está tan claro. Es cierto que los estudios sobre Egipto, los egiptólogos empiezan a dejar de sentir interés por Egipto cuando llegan al periodo tolemaico. No hay muchos especialistas en ese periodo. Y cuando llegamos al periodo romano, donde la actividad de los templos, la actividad egipcia cultural, sigue ahí, entre otras cosas porque no es realmente una provincia, es una prefectura, y Augusto construye templos. En el templo de Ebot tenemos representaciones de Augusto y de Trajano como faraones. Eso sigue siendo patente, lo que pasa que es eso, ha habido muy pocos estudios sobre eso, pero la verdad es que todo apunta a que, quizá no con tanta intensidad, siguió pensando igual, exactamente igual. Ra, Horus, el sol, que da la vida, pero ellos también tenían el concepto que podía quitarla.
¿verdad? Del mismo modo que sabían que el sol era la fuente de todo, claro, al dios que identificaban con ese sol, también sabían y lo hacían capaz de eso, de dar la vida y de quitarla, ¿no? Por eso tenían esa dualidad. Sí, tenían una dualidad para todo. Se cuenta en uno de los mitos de la destrucción de la humanidad, que se supone que pues es algo muy bíblico. La humanidad por los pecados ofendió a Ra, y Ra envió a la diosa Hathor, que es una diosa del amor, de la fecundidad, una diosa bondadosa, para destruir a los humanos. Hathor no bajó en su forma normal, que es una mujer con unos cuernos de vaca. Ella bajó con su forma de leona, es decir, con su forma enfurecida, que era Sekhmet. Pero no es que estemos hablando de dos diosas diferentes. Podemos hablar de dos diosas diferentes o de la misma diosa, y ellos lo podían entender así. Es decir, la diosa, cuando está, digamos, simpática, es Hathor. Cuando está enfadada, es Sekhmet, ¿no? Es como cuando dibujamos en un cómic a alguien pegando ladridos, ¿no? En Mortadelo y Filemón, por ejemplo, lanzando de todo. Pues es algo parecido, y ellos lo entienden como algo normal. Lo que es benéfico te puede castigar, porque para eso tiene ese poder. Y la figura de Osiris, que también está muy relacionada con esto que hablamos, sí, y con su reflejo en los mitos cosmogónicos. Osiris era un dios enormemente primitivo, y los griegos ya en época helenística lo asimilaron con Dionisos. Dionisos no es un dios del vino, siempre se le pone como el borracho del Olimpo, ¿no? Es un dios realmente muy serio, es un dios que bebe sangre, podríamos decir, es una especie de dios vampiro, porque el vino es sangre. Es decir, el vino es la vida, y es un dios que nace dos veces, según el mito. A Osiris le pasa lo mismo. Osiris está vivo, Osiris es despedazado por su hermano Set, Isis le trae de nuevo a la vida, entonces que no hace falta tener demasiada intuición para ver en eso algo que después ocurrió con el cristianismo, con la figura de Jesús. Es una resurrección de la carne, en cierto modo, ¿no? Sí, porque una de las cosas fundamentales en el mundo egipcio es que el cuerpo se tiene que preservar, algo que pasa en el cristianismo primitivo. En el cristianismo primitivo no cabía en la cabeza de nadie practicar la incineración, porque se decía que iban a resucitar las almas y los cuerpos. Entonces en el mundo egipcio pasa lo mismo. Osiris tiene que ser devuelto a la vida, juntan de los 14 pedazos se encuentran 13, el número 14 es el pene, y Isis, es así, lo cuenta Plutarco, le tiene que fabricar uno de papiro para poder unirse a él y tener a Horus. Pero le tiene que vendar, es decir, es un dios recauchutado, es un dios que de hecho se representa como una momia, se representa atado. Generalmente no tiene ninguna actitud, pero es el dios que muere y vuelve a la vida, exactamente como la vegetación, lo que le pasa todos los años. Representa en ese sentido el ciclo agrícola. Toda la cosmogonía egipcia fue tan poderosa y tuvo tanta influencia en los faraones y en los ciudadanos que seguramente no podríamos concebir hasta dónde llegó esta cultura sin esa cosmogonía. Desde luego, porque cualquier gobernante que quiera sobresalir por encima de la gente normal se tiene que justificar de alguna manera. Entonces el faraón, si tenía un poder tan absoluto, tenía que decir que era hijo de un dios, la encarnación de un dios en la vida. Y ya lo vemos como en muchas dinastías van cambiando las cosmogonías, la heliopolitana, la tebana, la menfita, en función del clero que le apoya. Pero todo faraón busca un clero que le apoye y que le legitime y diga, tú eres así, tú eres como el halcón, tú eres como el sol, si tú estás bien, el país va a ir bien. Si la gente te ataca, hay que meterles, ya lo decía Jules Briner, ¿no? En esa película, en los 10 mandamientos, vosotros, a los sacerdotes, que inventasteis a los dioses para meter el miedo en el corazón de los hombres. Eso ha pasado en Egipto y en todas las culturas. ¿Cómo se transmitía esta cosmogonía en el antiguo Egipto? ¿A través de...? Pues en principio los que conocían de verdad esa cosmogonía y todos los secretos que eso significaba eran los sacerdotes. Los templos eran los grandes centros de sabiduría. No está muy claro a qué nivel, o por lo menos yo no tengo muy claro a qué nivel la gente de a pie conocía esos mitos, que el mito en sí lo debía conocer, pero no su significado, a qué niveles. Heródoto, cuando nos describe que viaja por Egipto, él nos dice, pues he hablado con unos sacerdotes, siempre hablaba con sacerdotes de poco rango, porque claro, Heródoto allí era un don nadie. No le contaban todos los secretos, entonces había diferentes niveles, no todos conocían el significado del mito, pero el mito en principio sí, porque es muy fácil de transmitir, todas esas historias se cuentan de generación en generación. Pero también están, por ejemplo, los textos de las pirámides, en donde se explican algunas cosas respecto a esa cosmogonía.
Sí, pero los textos de las pirámides, igual que muchísimos textos egipcios, no hay que pensar que son textos como los letreros romanos. Los romanos te ponen un texto para que todo el mundo lo lea. Los egipcios no, los egipcios los ponen en zonas muy altas, zonas donde no se puede leer. Pero para alguien lo harían. Lo hacen para el faraón, pero porque para ellos la escritura es lo que va a pasar. Para el romano la escritura es una notificación. Hoy tengo que comprar pues 4 leones para llevarlos al circo. Si los egipcios dicen el que pase por aquí va a ser devorado por 4 leones, es un conjuro. Realmente la escritura egipcia en ese sentido es como conjuros. Algo que va a permanecer para siempre, porque la búsqueda eterna de Egipto es que todo sea eterno. Nos has hablado de Osiris, de su significado, para completar esta familia, Isis y Horus. Isis y Horus, la otra pareja famosísima. Isis, de hecho, Horus fue un dios muy importante, sobre todo al principio, pero Isis, sin duda, fue la diosa más famosa que ha tenido Egipto, porque no solo fue diosa en Egipto, sino que en todo el Imperio Romano. Incluso en Hispania tenemos buenos testimonios de templos de Isis. Que es bueno que lo sepamos, ¿verdad? Este apunte, hemos mencionado el templo de Bot.